Welcome to Entre Moms, the bilingual podcast where single moms come together to find support y su propia luz en este viaje de ser madres. Mi nombre es Paula Costa, your host, and just like you, sé lo poderoso que es sentirnos comprendidas y apoyadas en esta travesía tan particular. Each week, I'll bring you conversations with experts who share valuable advice, además de historias inspiradoras de padres y madres solteros como nosotras. Please remember, while I aim to bring you diverse perspectives, the opinions of my guests do not necessarily reflect my own. So take a deep breath, ponte cómoda y conectemos de corazón a corazón as we navigate this path together. Bienvenida a Entre Moms, tu espacio para conectar, inspirarte y sentirte acompañada. Hello moms, welcome back to this your space Entre Moms. Today we have a very special guest. This time I'm going to have somebody that I have mentioned here before. She has referred us to a couple of guests, and today we have the honor to have her here. She is our psicóloga familiar de cabecera. Ella acompañó nuestra familia en un proceso muy importante, en un momento determinante en el que yo de verdad no sabía cómo abordar el tema de la maternidad. Y nos enseñó bastantes herramientas e información súper clave para que mi hijo y yo no solamente entendiéramos cómo funciona el cerebro, sino que aprendiéramos a gestionar muchísimo mejor nuestras emociones individualmente para así mejorar nuestra relación. Les presento con mucho honor y con mucho agradecimiento a Caro Molina. Que se disfruten mucho este episodio. Caro, bienvenida, qué rico que estés aquí. Muchas gracias por tu tiempo. No me detengo mucho en la introducción porque sé que estamos cortos de tiempo, así que muchas gracias por estar acá. Y cuéntanos un poquito cuál es tu acompañamiento a los niños porque es una cosa súper especial. Bueno, Pauli, gracias por esta invitación. Me encanta estar aquí entre moms, lo máximo, porque yo siempre digo, antes que mencionar mis títulos y mis profesiones, soy mamá de la vida real, ser humano en proceso de aprendizaje, y eso me permite conectar muchísimo más, digamos, que con ese otro ser humano que está allá. Entonces, bueno, digamos que para hilar eso que te estoy diciendo con la pregunta que me haces, ¿de qué forma acompaño a los niños acompañando a los adultos que acompañan a los niños? Imagínate, Pauli, que cuando yo me gradué como psicóloga, yo hice 6 años como psicóloga clínica con mi consultorio informal, hacía arte terapia, trabajaba con los niños, Ujú. 80% de tiempo con los niños, 20% con los papás. Y yo empiezo a encontrar en esa práctica algo muy interesante, y es que a medida que más trabajaba con los papás, más avanzaba en el caso. Y ya después de que me convertí en mamá, tomé la decisión de simplemente trabajar con el adulto que acompaña al niño. Hoy me dedico a dar asesorías simplemente al adulto que acompaña al niño. Y maravillosa y mágicamente, tú y yo sabemos que no es mágicamente, pero es muy bonito porque lo que trabajo con el adulto se ve el efecto en el niño, ¿cierto? Hoy, 100%. hoy la única niña con la que comparto, digamos, en mi día a día es conmigo, con mi niña interior que vivo con ella y con mi hijita. Con niños en sector público, digamos que también hago talleres, tengo como mucha cercanía, pero mi foco, tanto con sector público como privado, es el adulto que acompaña al niño. Ok, me encanta porque entonces esto me lleva a un tema que he tenido muy presente estos días y es la transición, cómo manejar la transición cuando los niños tienen dos hogares. Conozco además de otras situaciones en las que no solamente los papás evidenciamos o se evidencia pues en el niño una emoción diferente cuando vienen de la otra casa, pero entonces de pronto también la mamá o el papá que recibe siente que se ha roto la rutina, que no pasan las cosas como uno quisiera, porque obviamente son dos hogares diferentes de los que estamos hablando acá, dos valores diferentes, dos formas de ver, de criar diferentes, etcétera. ¿Cómo podríamos o qué le dirías tú a esos adultos que están a cargo para que puedan acompañar ese momento de transición que de por sí yo creo que tiene una naturaleza traumática porque yo me he puesto en los zapatos del niño de llego a una casa con las paredes de otro color, con el cuarto en otro lado, con mis cosas que no están, sino que son otras cosas.
como que me parece que igual es complicado cómo acompañamos amorosamente, dejando igual que el niño transite lo que tiene que transitar naturalmente por ese suceso. Bueno, partamos entonces con la coherencia de la que te vengo hablando, mi forma de trabajar. Partamos por la emoción del adulto. Que tú que has estado en los zapatos de ese adulto que recibe ese chiquito que viene de la casa de su papá, ¿tú qué emoción crees? ¿Cuál será la emoción o el sentimiento que predomina en ese domingo en la noche cuando llega el niño y las rutinas se le olvidaron y un montón de cosas cambian? ¿Cuál es la emoción ahí foco? La mía, Sí, la que siente ansiedad. el adulto, Yo, ansiedad. yo siento ansiedad. Ok, ansiedad. Y si esa ansiedad pudiera acompañarse de un pensamiento, ¿cuál sería? Si pudiera hablar, si esa ansiedad en ese momento, ese domingo por la noche pudiera hablar, ¿qué diría? No, pues muchas cosas, pero principalmente lo que, digamos que la emoción que predomina a mí ni siquiera tiene que ver con el niño, sino es como que a mí ya se me acabó mi tiempo. Contigo, ok, ya se me acabó mi tiempo. Claro, porque yo le decía en estos días a mi esposo, tratemos, tratemos de que cada uno tenga su espacio sin necesidad de llegar a la separación, que creo que eso es uno de las Mm, bondades de las familias separadas, que hay un ujú, tiempo personal para cada papá y para cada mamá mientras el niño está con el otro adulto, ujú, ¿cierto? ujú. Y qué rico, o sea, Es una bendición. lo máximo. Yo estoy tratando por lograr eso, incluso viviendo con mi esposo. Ahí voy en el proceso. No es tan fácil. Entonces, abrazo ese pensamiento que parte de tu ansiedad de, pucha, otra vez me perdí porque me toca volver a, a volverme correguladora con mi hijo, etcétera, ¿cierto? Entonces, abrazo esa emoción. Muy seguramente también una emoción que aparece de la mano en la mayoría de los papás y las mamás ese domingo por la noche es una sensación de frustración, ¿cierto? Las cosas no están saliendo como yo quiero, o sea, yo Claro. necesito que vuelva con la misma rutina, necesito que la comida, hubiera querido que la comida fuera igual allá o aquí, hubiera querido que el papá tuviera las mismas pautas de crianza que yo, y entonces sabemos que esa frustración es un sentimiento que aparece cuando las cosas se salen de mi control y necesito tomar de nuevo el control, ¿cierto? Ujú, Entonces ahí lo más importante primero, Pauli, antes de saber qué hago con el niño, es yo como adulto entender qué me genera a mí esta situación que no es como yo quiero, que quisiera que fuera diferente, quisiera que el papá y yo habláramos el mismo lenguaje de crianza, quisiera que allá le dieran la misma comida, quisiera que allá le validaran las emociones como yo lo hago, pero o sea, tú y yo sabemos que eso no aplica en la vida real, ¿cierto? Entonces, cuando el adulto se hace cargo de esa ansiedad y de esa frustración, puede primero poner el control en él y puede entender como que, ok, ya, todo bien, vamos a ver entonces qué sí está en mis manos para cambiar esta situación, qué es lo que hacemos siempre ante la frustración. Entonces, ahí vamos a identificar qué es lo que sí está bajo mi control para ayudarle al niño a que vuelva y como que se camufle nuevamente en este entorno, ¿cierto? Se adapte nuevamente a este entorno. Y ojo con esto, y vamos a identificar en esta otra mano lo que definitivamente se sale de mi control para yo lograr que este proceso de adaptación sea fluido y fácil y como si nada, ¿cierto? ujú. Entonces tú y yo sabemos que, pero dinos tú, ¿qué es lo que sí está en mi control? Pues lo que está en Digamos mi que control es tomando, lo sí. que yo puedo hacer. Exacto. Entonces, ¿tú qué haces con Martín ese domingo por la noche cuando él llega? Estoy, estoy Eh, con él, ok, lo entonces bajo tu acompaño. control está las decisiones que tú tomas, tus emociones, tus comportamientos, todo. ¿Y qué es lo que se sale de tu control este domingo por la noche cuando sientes, Ujú. ¿sabes? El cumplimiento del horario de la llegada, o sea, a qué hora llega, si ya comió, si ya tiene los dientes, o sea, si ya está listo para dormir, como el estado en el que él llega no está, está fuera de Pues, mi control, es a quién le pertenece el control en ese al momento. papá. Al papá. Y sabemos que todo lo que tenga que ver con el otro, incluso con nuestros hijos, que eso nos cuesta mucho como mamás y como papás. Lo que el otro sienta, lo que el otro piense, la forma como el otro se comporte, está fuera completamente de mi control. Ujú, Entonces ahí la invitación, papás y mamás, es hacernos cargo en ese momento, ese domingo por la noche, de lo que está bajo nuestro control, mis emociones,
mis pensamientos, aceptar la realidad, hacer lo que puedo hacer con mis hijitos. Y esto otro que identificamos que está de nuestro control, fuera de nuestro control, decirle bye, see you later, te vi, porque entonces si nos seguimos resistiendo a cambiar a ese otro adulto, el papá de nuestros hijos, a ponerle el mensaje de texto que le ponemos cada 8 días insultándolo, a resistirnos a esto que está fuera de nuestro control, esa frustración va a crecer, esa ansiedad crece y muy seguramente tú y yo sabemos que termina convirtiéndose en el domingo por la noche, no dormí nada. Y me levanto el Claro. lunes cansada, con Sí, esa carga aquí, con esa carga acá, tratando de cambiar una realidad en la que, no tengo seguro, nada que hacer. o sí, pero hago lo que está bajo mi control y lo otro me toca soltarlo. Pero y entonces, Caro, cuando vienen estas conversaciones, de pronto en la que los niños, yo he escuchado que muchos niños preguntan, ¿por qué no puedo ver más a mi papá? Yo quiero ver más a mi papá. ¿Cuándo es que lo voy a ver? ¿Cómo, o sea, cuáles serían como esas formas de tener estas conversaciones de manera saludable? Ok, yo entiendo que tú quieras ver más a tu papá, me imagino y me pongo en tus zapatos. Cuando yo era chiquita, a mí también me encantaba ver a mi papá y a mi mamá y cuando mi papá se iba a trabajar esos días que se iba en el banco hasta 15 días, yo me sentía un poquito triste, a veces me sentía angustiada, te entiendo, pero mi corazón, eso no es algo que esté bajo mi control. Yo Ok, puedo tomar las decisiones que tienen que ver conmigo, el tiempo que pasas conmigo, las actividades que haces conmigo. Lo que tiene que ver con tu papá es algo que se sale de nuestro control. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Ven, escribámosle al papá. Tú le vas a escribir por WhatsApp al papá y le vas a preguntar, papá, hoy es lunes. Quiero que me cuentes qué día de esta semana nos podemos ver para yo poderme programar. ok, Papá, esta semana podemos hablar por la noche antes de acostarnos. Entonces ya con la edad de Martín, que ya tiene comunicación directa con el papá, ya podemos pedirle al niño que sea él como el intermedia. Ahora, si vemos irregularidades, le toca a uno como adulto entrar o a poner límites o a llegar a acuerdos le has prometido al niño 3 veces que vienes por él y no has venido. Ey, ¿qué ok, pasa? O sea, stop, ¿cierto? ok, Stop, pero aquí es el niño el que puede tratar de mediar con el papá. Y si el papá le dijo mentiras, y si el papá no fue por él, y si el papá le dice esta semana no me puedo ver contigo, lo único que está en nuestro control, Pauli, es acompañar al niño en esa emoción de tristeza que seguramente o decepción que pueda sentir. Entiendo, tú querías verte con tu papá y sientes que él no tiene tiempo para ti, es válido lo que estás sintiendo, quieres escribirlo, quieres dibujarlo, estoy aquí contigo, pero no está en mis manos cambiar esa realidad. ok. O sea, el tema de validar, la mejor forma de acompañar es validando cada una de las emociones que van surgiendo en cada uno de esos momentos en los que pues yo realmente no puedo hacer nada porque no está en mi control. Sale de mi control. Y Ok, validar no quiere decir que como le valido su emoción, porque él quería, no sé, un ejemplo, quiero un dulce, pero no le voy a dar un dulce. La emoción que surge es frustración. Yo le valido su frustración porque no se puede comer ese dulce. No significa que le compre el dulce. claro, sí, sí, sí entiendo la diferencia. Y de hecho, en estos días tuvimos una conversación porque él no quería irse de un lugar y yo sí. Y le dije, entiendo que no estás de acuerdo, puedes llorar, puedes sentirte frustrado, te puedo caer mal. Eso yo lo entiendo. En este momento la decisión la tomo yo porque yo tengo una necesidad y necesito atenderla. Yo soy la adulta y tomo la decisión. Si tú estás triste, está bien. Vámonos triste, llora si necesitas. Fin. Así. Y pasa Total. lo que el adulto, o sea, la adulta toma las decisiones. Sí, Con sí, sí. esto que me dices en el que como que los niños se comunican directamente con los papás y los adultos solamente intermediamos en momentos de irregularidad. Pienso en el caso de una historia que escuché hace poco en la que la hija compartía, ya estando grande, que su mamá era separada cuando ella estaba muy chiquita y que la mamá lo que hizo fue hablarle del papá muy positivamente. No, tu papá es esto, tu papá hace esto, tu papá es lo otro. Incluso la mamá organizaba como le decía al papá, llámela esta tarde. Y como que detrás de bambalinas, la mamá coordinó y gestionó todo para que ella tuviera una buena relación o una relación cercana con su papá. Y quiero saber tu opinión como con respecto a
a eso, porque yo desde mi ignorancia en términos psicológicos y de las emociones, en ese sentido, siento que pues el adulto es responsable de gestionar su relación directa con su hijo, pero como el papá no está siempre acá, pues no sé Pues a mí cómo me lo ves parece tú. muy, muy chévere rescatar eso de la historia que nos cuentas, que ahí el autocontrol del adulto y la madurez emocional en no hablarle mal a los hijos de su papá o de su Ujú, mamá, ujú, ¿cierto? Porque los hijos ni siquiera lo toman, no lo toman como mi papá, lo toman en primera persona. Es que tu ujú. papá es un irresponsable, yo soy un irresponsable, es que yo nací de mi papá, Sí, yo soy mi papá, ¿cierto? Entonces, cuidar mucho como digamos que las palabras que usamos para referirnos al papá o a la mamá de nuestros hijos es muy importante. Si no tenemos nada bueno que decir, pues mejor nos quedamos callados, ¿cierto? Eh, pero ya por otro lado, yo coincido contigo en que pues yo no voy a hacerme cargo de la relación o del vínculo que es responsabilidad del otro papá cultivar. Yo no tengo por qué ocuparme de eso porque no me corresponde. Es decir, yo puedo proveer espacios, puedo cederle un fin de semana que él me pidió, yo puedo estar ahí disponible para comunicarlo con el niño, pero ya como tal hacer la tarea por el otro, pues tampoco creo que sea justo. Y confío que si mis hijos o tus hijos crecen con un papá que digamos que es ausente en cierta forma, confío que eso también hará parte de sus aprendizajes y que podrán sí. también coger lo mejor de eso o para aprender y hacer lo opuesto y con sus hijos ellos ser presentes o si hace parte de sus aprendizajes, terminarán repitiendo lo mismo y la maestra vida les encargará de mostrárselo más adelante, ¿cierto? Como confiar también que todo tiene como un orden divino y todo está como debe estar, en orden. No es fácil. Claro, porque es de alguna manera otra vez de lo que hablabas antes, soltar el control y solamente hacerte cargo de lo que es, de lo que te puedes hacer cargo realmente. Sí. Ok. Caro, ¿tú has acompañado a madres solteras sí? Claro, claro, claro. Sí, como te contaba, yo hice clínica durante 6 años y tenía consultorio en Medellín, en Bogotá, y pues ya te imaginarás la cantidad de historias que pasaron por mi consulta, de tipos de familias. Y aquí te contaba ahorita detrás de cámaras que la estadística en Colombia es alarmante, es muy, muy, muy grande. El 60% de las mujeres acá en Colombia son madres cabezas Wow, de... wow. Entonces, sí, es muy, muy, casi que la nueva normalidad, ¿cierto? Ay. Entonces, sí, durísimo. Yo sé que son capaces y que lo logran, pero me pongo en los zapatos. O sea, y yo digo, si a veces es difícil para uno con un esposo que le ayuda a lavar los platos, que le ayuda a pagar las cuentas, que le ayuda a acostar la niña por la noche cuando yo no tengo presencia para acostarla, ni disponibilidad emocional. Ahora imagínate uno solo, Eso me enfrente. hace, eso me hace recordar una historia que creo que fue por la que yo empecé a seguirte en Instagram y era una historia en la que tú describías cómo cuando te sentías agobiada, tú tenías tu esquina, tu esquinita de la calma o tu lugar de la calma y que tú te retirabas, le decías, no puedo, me retiro. Que cómo lo hacemos quienes no tenemos otro adulto en casa para poder dejar al niño, pero ¿qué pasa cuando son más chiquitos y la mamá o el papá están solos en casa, no tienen otro adulto Pues a mí me para ha pasado, teniendo elevarse? a mí me ha Bueno, pasado que teniendo otro adulto pido la ayuda de mi esposo y él sencillamente no tiene disposición emocional en ese momento. Y me ok. ha pasado que me quedo sola con mi hija en medio de mi desborde y es la vida real. ¿Y qué me toca? Irme al espacio de la calma con ella pegada de mi falda llorando, yo también respirando profundo, fuerte. Me pongo a llorar en ese momento, vivo mi emoción, ella también está llorando en ese momento, sabemos cómo es la vida real. Y esto es cuestión de 60 segundos, 90 segundos. Ya yo después termino de llorar y le puedo decir, ahora sí, te puedo acompañar. Mamá estaba muy angustiada, necesitaba llorar, tenía mucho enojo porque no me pareció justo lo que acaba de pasar y estaba sacando mi enojo. Incluso Macarena, mi hija, me ha visto coger una toalla y gritarle a la toalla. Mm, Y mm. cuando termino el grito le digo,
Ay, necesitaba gritarlo en la toalla. No quería gritarte a ti, lo grité en la toalla. Es una clase de educación emocional, Sí, claro. ya en vivo y en directo. Claro, ya cuando yo me tranquilizo y la niña sigue ahí, la acompaño a ella que se regule y le pido también disculpas, mi corazón, discúlpame por no haber estado disponible emocionalmente en ese momento que tú me necesitabas. Yo también me necesitaba y no tuve ayuda. La próxima vez voy a intentar poder estar más presente o hacerlo de otra forma. Mamá también es ser humana, tiene cerebrín, tiene coco guardián y no siempre hay ayuda, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, ¿y qué pasa cuando son temas recurrentes, que vuelve a pasar y vuelve a pedir disculpas porque pues así pasa? Yo a veces me siento como que le estoy mostrando, sí, muy seguido la embarro y le pido disculpas y trato mejor, pero vuelve y pasa. Pero mira que esa es la vida real. En un día, ¿cuántas veces uno como adulto se equivoca? Si uno pudiera hacer ese ejercicio. Sí, bueno, un montón, O, en muchas áreas. o cuántas veces se equivocan con uno. El compañero me dio el dato que no era, me entregaron la de vuelta como no era, el que me tenía que dar paso no me dio paso, la factura, no sé, se me olvidó pagar la factura, entonces la dejé vencer y me cobraron mora. Si uno se pusiera a contar las veces que uno se equivoca en un día como adulto, yo creo que serían por ahí 10 veces, ¿cierto? Mm, Que somos bueno, imperfectos, sí, no somos robots. sí. En ese orden de ideas, pues si le tengo que decir a mi hijo en el día 2 veces perdón, pues disculpa, es normal, ¿cierto? Claro, hay otras psicólogas que te podrían decir pierdes credibilidad, empiezas a perder credibilidad, autoridad. Yo, por el contrario, soy de las que creo que la autoridad se gana con el respeto, con la admiración y con la coherencia. Cuando yo permito poder ver a esa mamá como un humano y empiezo además a admirarla y a reconocerla porque se permite además errar, Claro. es súper poderoso. Esto sí que genera vínculo en la autoridad. Liderazgo me gusta más que autoridad. Sí, eso fue algo que ganamos contigo cuando logramos generar entre Martín y yo esa conexión en la que la cooperación era indiscutible. Entre más conectados estábamos nosotros y entre más más amado se sentía él, entre más nos podíamos amar libremente en nuestra humanidad, es cuando más ha cooperado. Para cerrar un poco el tema, Caro, quisiera que, basada en tu experiencia acompañando a madres incluso casadas que de pronto no tienen tanto el apoyo de una pareja o que tiene una pareja que viaja mucho, etcétera, o madres solteras, ¿cuáles son esas herramientas que tú consideras que deberíamos contemplar? ¿Cuáles son esos consejos o eso que viene ahorita a tu mente que crees que es un mensaje que necesitamos escuchar? Bueno, primera herramienta y tip, autocompasión. Segunda herramienta y tip, autocompasión. Tercera herramienta y tip, autocompasión. Es todo lo que necesitamos. Sí, pues yo me conecté fue desde el corazón más que desde el cerebrín, porque total, o sea, vuelvo y digo, no debe ser ni cinco de fácil, autocompasión. Están haciendo lo mejor que pueden desde la realidad que tienen. Busquen información actualizada, personas con las que resuenen, que les sumen y que no que les resten. Y, y nada, y más autocompasión, pues está bien equivocarse, está bien no poder con todo, está bien. Claro, y ahora que dices como de la autocompasión, como que pienso que sí estamos haciendo lo mejor que podemos, sí es una situación difícil. ¿Cuál es la importancia, digamos, si tienes la información desde el cerebrín, del tener una red de apoyo, de no tener que realmente hacerlo solas, que de poder contar con los vecinos, con amigos, con el colegio, poder tener una psicóloga? Y sí, es que red de apoyo no simplemente es un esposo o una esposa. Red de apoyo es familia, red de apoyo es colegio, red de apoyo es la vecina, red de apoyo es una tribu de mamás que están pasando por lo mismo. Claro, entonces cuando uno se permite errar desde esa autocompasión, uno empieza a buscar soluciones.
porque cuando somos tan exigentes y estamos como en ese rol de yo puedo con todo o de la Mujer Maravilla sola, yo soy capaz, ¿cierto? Perfección al 100%. Uy, no, qué cansancio, Qué porque entonces cansancio. ahí no vamos a buscar red de apoyo, porque yo puedo sola, yo soy capaz. ¿Cierto? Entonces, cuando agachamos la cabeza, autocompasión, ahí es cuando podemos entonces mirar qué posibilidades hay y cómo a través de otros también me puedo dejar apoyar. Ok. Caro, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este espacio, gracias por tu sonrisa, por tus palabras tan bellas. Muchas, muchas gracias. Y por favor, compártenos tus redes. Yo voy a dejar más detalles debajo de este video para que te puedan contactar, para que te puedan seguir, para que puedan conseguir tus productos, tus libros. Pero cuéntanos rapidito, ¿qué es lo que ofreces ahora o cómo la gente puede acercarse a tu forma de acompañar? Bueno, en este momento pueden acompañarme en mis redes sociales, ahí los estoy acompañando desde ahí, @carolina.molina.o. Tengo también mis servicios de asesorías solamente en línea y solamente con adultos. Más que terapias psicológicas, ofrezco sesiones Ok. de coaching para juntos ir encontrando caminos y respuestas. Esas se me llenan rápido, entonces a veces están disponibles, otras veces no están disponibles. Mis libros los encuentran en Amazon, en Kindle, en audiolibro, en ebook. Crianza desobediente, se los súper recomiendo a las mamás que están criando solas, a las que no también. Y bueno, y talleres que estoy también haciendo como regularmente en redes sociales, ahí nos podemos seguir conectando. Sí, yo creo que incluso para las personas que de pronto no tienen el presupuesto de asistir a un taller o de comprar un libro en este momento, solo entrar a las redes sociales de Caro y navegar un poquito, ir abajo a todos los videitos que ya tiene, Ayuda. son herramientas maravillosas que de verdad siento que uno o yo muchas veces como que no veía tanto valor en de verdad como el contenido que uno ve. Pero cuando me pasó contigo, vi videos tuyos y yo luego en la tarde, en la noche, cuando tenía una interacción con mi hijo, yo, esto es, aquí es que puedo aplicar esto. Entonces creo que en tus redes sociales, sobre todo en el Instagram, que fue donde te encontré, es un gran recurso para mamás solteras, no solteras, casadas, viudas, divorciadas, todas, para que mientras sean mamás y Todas papás, ahí sabemos, aplica. sabemos, así es. Pauli, gracias por este espacio, A por tu ti, gracias. invitación, por tu acompañamiento también con otras familias y por esta invitación. Muchas gracias a ti también. Que tengan todos y todas un hermoso día. Gracias por estar aquí.